Bueno, primeramente doy gracias a Dios por la vida y la salud que Él me concede. Gracias porque su misericordia se renueva un día más para nuestras vidas. Y en esta hora agradezco esta oportunidad de poder predicar su palabra, poder entregar un mensaje, ¿no es cierto?, a la iglesia, saludando afectuosamente y a la distancia a nuestros pastores, saludando a nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo, esperando en el Señor que se encuentren cada uno bien en sus hogares. Vamos a compartir la palabra que se encuentra en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, versículo 35, 37, del 35, 37, 38 y 39, para que usted la vaya buscando, y le doy lectura a la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, que el Señor nos bendiga. Es una hermosa palabra, ¿no es cierto?, en la cual nos hace meditar bastante. Hay un signo de pregunta, ¿no es cierto?, al comienzo de esta palabra. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Que el Señor nos ayude, porque sabemos que la tribulación es la aflicción, ¿no es cierto?, que muchas veces pasamos cuando estamos en proceso, cuando estamos en pruebas, por alguna dificultad, cuando estamos, ¿no es cierto?, en alguna aflicción en nuestra vida. Que el Señor nos ayude, que Él nos pueda bendecir, para que podamos, ¿no es cierto?, tomar en cuenta esta palabra para nosotros. Persecución, bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. A lo mejor, ¿no es cierto?, muchas veces sentimos esa persecución espiritual en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Pero ejemplo tenemos, ¿no es cierto?, de grandes hombres que fueron perseguidos por la obra de Cristo, por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Esteban, ¿no es cierto?, fue un hombre que era lleno del Espíritu Santo, lleno de poder y de gracia. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que él fue apedreado. Fue muerto, ¿no es cierto?, apedreado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aún así, en ese momento, ¿no es cierto?, él clamó a Dios y dijo que Él perdonara, ¿no es cierto?, estos pecados, que Él perdonara y que no les tomara en cuenta a ellos. ¿No es cierto? Que el Señor los bendiga. Una diferencia muy grande, como nos pasa muchas veces a nosotros, que en la persecución, ¿no es cierto?, no tenemos la sabiduría para mirar, ¿no es cierto?, el blanco perfecto. Muchas veces queremos desistir del caminar, queremos desistir, ¿no es cierto?, y dejar todo. Que el Señor nos ayude, que podamos seguir este ejemplo, ¿no es cierto?, de Esteban, de Juan el Bautista, ¿no es cierto?, quien fue decapitado, aquel que predicaba, ¿no es cierto?, y anunciaba la venida de aquel que venía después de él, que era el Santo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Que Él nos ayude, que Él nos fortalezca. Santo es su nombre. Jesucristo, ¿no es cierto?, cuando comienza a predicar, Él habla de bienaventuranzas. Que el Señor nos ayude. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude. Bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen, y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces podemos ver que Jesús nos da su respaldo, que somos bienaventurados. Pero sin embargo, no miramos o desconocemos, ¿no es cierto?, esta parte de la Escritura, y muchas veces queremos desistir del caminar. Que el Señor nos ayude, que el Señor afirme nuestros pasos, que Él pueda guiarnos, ¿cierto?, cada día nuestros pasos, que el Señor tenga misericordia. El apóstol Pedro, ¿no es cierto?, también hace referencia de esto, y dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Que el Señor nos ayude. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Si tu hermano, si tu hermana has pasado persecución, si has pasado por vituperación, si han vituperado tu vida a causa del Evangelio, glorifica a Dios. Dale la honra, dale la gloria a aquel que te ha mantenido en pie, porque no es por mérito nuestro, porque muchas veces nosotros, ¿no es cierto?, pasamos procesos que a lo mejor decimos: si no fuera por el Señor, si no fuera por Dios, no estaríamos en sus caminos, no estaríamos, ¿no es cierto?, en sus caminar. Bendito sea el nombre del Señor, que Él nos ayude. Los apóstoles fueron perseguidos, que el Señor nos ayude. Podemos ver a través de la Escritura, ¿no es cierto?, que ellos eran perseguidos por predicar la verdad, por predicar el Evangelio Santo, porque para las, ¿no es cierto?, doctrinas que habían en ese tiempo, para la enseñanza que había en ese tiempo, eran solamente doctrinas de hombre, enseñanzas de hombre, ¿no es cierto? Podían conocer la palabra, pero ellos vivían en religiosidad. Podían, ¿no es cierto?, predicar la palabra, pero no la vivían, no la hacían parte de su vida. Que el Señor nos ayude. Tenemos grandes ejemplos, ¿no es cierto? Los discípulos de Jesús, los apóstoles, fueron perseguidos y aún así permanecieron firmemente dentro de los caminos del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Hambre. Bendito sea el nombre del Señor. En este término, ¿no es cierto?, podemos definirlo de dos veces, o de distintos puntos de vista. Esa hambre, ¿no es cierto?, que tuvo el pueblo de Israel cuando era liberado de Egipto, cuando iba en el desierto, ¿no es cierto?, y murmuraban en contra de Moisés, en contra, ¿no es cierto?, de Dios, y decían que les es mejor, que ellos cuando estaban en Egipto no les faltaba nada, que tenían para comer. Que el Señor nos ayude, y así muchas veces nos pasa a nosotros, que decimos: ahora que soy hijo de Dios, ahora que soy hija de Dios, me falta el alimento. Que el Señor tenga misericordia, que Él pueda sacar la murmuración de nuestras vidas, sino que podamos clamar, ¿no es cierto?, a Él, porque dice que Él no ha dejado justo, no ha visto justo desamparado, ni descendiente que mendigue su pan. Bendito sea el nombre del Señor. Y también lo podemos llevar, ¿no es cierto?, al hambre espiritual. Esto se debe, ¿no es cierto?, a que muchas veces padecemos de esta hambre espiritual por no poder estudiar la Escritura, por falta de conocimiento de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. No alimentamos nuestro espíritu, no alimentamos, ¿no es cierto?, nuestra vida espiritual. Y muchas veces erramos porque tenemos desconocimiento de la palabra. Muchas veces erramos porque desconocemos, ¿no es cierto?, las Escrituras sagradas. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto nos lleva, ¿no es cierto?,
a una consecuencia de que no hay una firmeza espiritual en nuestras vidas, porque no escudriñamos, porque no aprendemos, porque muchas veces estamos acostumbrados a que nos den un mensaje, cuando nosotros también podemos leer la Biblia en nuestro hogar, poder escudriñar, ¿no es cierto? Y así alimentar nuestro espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Desnudez. Que el Señor nos ayude. Porque también se puede ver de diferentes maneras. Cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios en el Edén, dice que sus ojos fueron abiertos y que vieron que estaban desnudos. Bendito sea el nombre del Señor. Así también es el pecado en nuestras vidas. Cuando uno peca delante del Señor, estamos desnudos delante de Él. Que el Señor nos ayude para poder apartarnos del pecado, para poder apartarnos de todo aquello, ¿no es cierto?, que a Dios no le agrada, de todo aquello, ¿no es cierto?, de que es impedimento para que Dios haga la obra en nosotros. Bendito sea su nombre, bendito sea el nombre del Señor. Peligro, bendito sea el nombre del Señor. Estamos expuestos, ¿no es cierto?, como cristianos, a diferentes peligros. Uno comienza, ¿no es cierto?, a recibir ataques del enemigo, quien de una u otra manera busca la manera para hacernos caer. No tenemos lucha contra sangre ni carne, dice la palabra, sino que contra potestades, contra principados, contra huestes de las tinieblas. Que Jesús las reprenda. Bendito sea el nombre del Señor. Si no hay oración en nuestras vidas, estamos descubiertos, estamos expuestos, estamos indefensos, ¿no es cierto?, ante los ataques del enemigo. Que el Señor nos ayude. Que Dios tenga misericordia. Estamos en constante peligro si no hay una cobertura de Dios en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver en la palabra, ¿no es cierto?, un ejemplo en el Antiguo Testamento de un gobernador de Samaria, quien era Sanbalat, de la región del norte de Judea, donde Jerusalén estaba ubicado en ese tiempo. Oyendo que se edificaba el muro en Jerusalén, se enojó y enfureció en gran manera. Bendito sea el nombre del Señor. E hizo escarnio de los judíos y conspiraron, ¿no es cierto?, todos para atacar a Jerusalén y hacerles daño. Pero dice la palabra que el pueblo se preparó y se organizó, ¿no es cierto? La mitad de los siervos trabajaron en la obra y la otra mitad, ¿no es cierto?, tenía lanzas, arcos, corazas. Los que edificaban, dice la palabra, el muro. Los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban, dice la Sagrada Escritura, y con la otra tenían la espada para poder defenderse ante los ataques del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué gran ejemplo tenemos de sabiduría. Qué gran ejemplo tenemos, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos un enemigo invisible, al cual no podemos ver, pero está ahí como león rugiente, acechándonos,
buscando a quien devorar. Y si usted ve, ¿no es cierto?, o ha visto en estos reportajes de animales, en estos documentales de animales, el que ataca, ¿no es cierto?, ataca a la presa más débil, a los más indefensos, a los que pueden estar heridos. Por eso es necesario que usted se mantenga firme, que usted esté fuerte en el Señor. En este tiempo de cuarentena, pueda usted consagrarse, pueda usted buscar a Dios más que nada. Bendito sea el nombre del Señor, para que cuando podamos congregarnos, para cuando podamos reunirnos nuevamente, podamos estar fortalecidos en su fuerza poderosa, para que podamos estar renovados con nuevas fuerzas, con un nuevo ánimo, con un nuevo deseo, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra que ante de todas estas cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que entregó su vida en el madero de la cruz. Somos más que vencedores. Así que yo le insto, mi hermano, si hay alguna de estas cosas que está separando su vida de Cristo, pueda usted levantarse, pueda usted tomar ánimo, tomar nuevas fuerzas, pueda usted humillarse delante de Dios, y Él nos exaltará, ¿no es cierto?, cuando fuere tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo, ¿no es cierto?, exhorta a los romanos con total autoridad y seguridad de que no hay nada que pueda separar al hombre de Dios, que pueda separar al hombre, ¿no es cierto?, del amor de Cristo. Ni la muerte, porque sabemos, ¿no es cierto?, que para nosotros o para el creyente el morir es ganancia. Bendito sea el nombre del Señor, porque ni aun la muerte nos podrá separar de Jesucristo. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, ¿no es cierto?, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. A Él le pertenecemos. Bendito sea el nombre del Señor. Ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna hueste de maldad nos puede separar del amor de Cristo. Porque todo espíritu, toda potestad, todo principado se sujeta en el nombre de Jesús, ese nombre en el cual es sobre todo nombre, en el cual hay autoridad y poder de lo alto. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. No hay nada que nos pueda separar. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Pueda usted meditar en su vida qué es lo que está separándole del amor de Cristo. Pueda yo meditar en mi vida qué es lo que me está separando del amor de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Que Él nos ayude para que podamos meditar, ¿no es cierto?, en esta palabra. Para que podamos meditar
en nuestra vida? ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Qué es lo que nos ha separado a lo mejor por mucho tiempo? Bendito sea el nombre del Señor. Que Él nos ayude, que Él nos fortalezca. Esperando en el Señor, ¿no es cierto? Que Él sea trabajando en su pueblo. Que Él sea levantando al débil. Que Él sea fortaleciendo, ¿no es cierto?, al que no tenga fuerza. Que Él sea sanando al enfermo. Bendito sea el nombre del Señor. Que Él sea, ¿no es cierto?, sanando aquellas enfermedades que pueda usted tener espiritualmente. Porque a lo mejor físicamente estamos sanos, pero espiritualmente estamos enfermos. Que el Señor sea llevando sanidad sobre su vida, mediante su Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y como Pablo, ¿no es cierto?, lo exhorta y lo dice con total seguridad, no hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que pueda usted disponer su vida, pueda usted entregar su vida por completo al Evangelio, pueda usted entregar su vida por completo, ¿no es cierto?, a Jesucristo, para que Él haga de usted, ¿no es cierto?, su voluntad, para que Él haga de mí su voluntad, para que haga su voluntad en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor, para que podamos guiarnos, ¿no es cierto?, al camino de la vida eterna. Que el Señor les bendiga. Agradezco a Dios por esta palabra. Primeramente el Señor me habla a mí. Agradezco porque es una palabra que marca, ¿no es cierto?, profundamente mi corazón, mi vida, porque me dice que no hay nada que me pueda separar. Y si hay algo que me está separando, es que yo debo dejar ese algo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero enviar un saludo a cada hermano, a cada hermana, que el Señor te pueda fortalecer y que esta palabra pueda ser motivo de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, grandemente son mis deseos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.